Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Hoy nos acompaña Adolfo Putujian, que es licenciado en Geografía, egresado de la UBA. En el área docente se desempeña como profesor de Geopolítica de la Escuela de Defensa Nacional, profesor de Geopolítica y Geoestrategia de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas y profesor de Geopolítica de la Escuela de Guerra Naval. Es profesor invitado del Departamento de Geografía de la UBA. En lo profesional se desempeña como gerente de saneamiento del SEAMSE y consultor técnico de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública de la Nación. Es autor de numerosas publicaciones en los temas de su especialidad y consultor en diversos organismos y publicaciones internacionales. Así que bueno, desde ya te agradezco que estés acá con nosotros y le damos la palabra para que él intervenga y después al final, como siempre, hacemos un intercambio de preguntas. Bueno, Cristian, ¿te quedas? No, con eso. Con eso me quedas. Bueno, esta charla, por lo que había hablado con Loli, le habían pedido que hable sobre geopolítica mundial. Se puede imaginar que en una hora con este cerebro yo no ni por asomo tengo una idea acabada de lo que hoy está pasando en la cuestión mundial. Sí la tengo respecto a la cuestión geopolítica, es decir, la cuestión territorial, de los recursos, etc. Entonces, esto que ustedes pueden ver es una apreciación hipersintética de un curso que yo doy habitualmente durante todo el año, donde cada uno de estos comentarios y frases puede ser explicada, charlada, etc. Por lo tanto, yo pretendo pasar muy rápidamente esto y, bueno, en todo caso estoy a disposición. De todas maneras, por el tiempo que tenemos, párenme cuando haya algo que preguntar, me parece que sería lo más... yo cuando venía para acá, esto lo doy siempre, ¿no? Pero señalaba que es muy pretencioso conmigo, ¿no? Otra vez voy a ver si le encuentro una vuelta más modesta, más de cabotaje, ¿no? Pero veamos cuáles son esos determinantes en mi criterio. Perdón. Ahí. Yo, a veces uno pregunta y pregunta a los políticos, todo, ¿hacia dónde va el mundo? ¿Qué está pasando? Yo entonces me tracé para este año este comentario, ¿no? Sí. La actual situación internacional. Cuando hablo, no hablo de una coyuntura de este mes, del pasado, estoy hablando de los últimos tiempos. Se caracteriza por el intento de constituir un nuevo orden internacional. Pero acá las palabras, como diría el Chapulín Colorado, están fríamente calculadas. Intento, lo que no significa que se haga, de constituir un nuevo orden internacional basado en las pautas trazadas por Estados Unidos y el grupo de los 7, hoy acompañadas por el grupo de los 20, ahí está la Argentina, tendiente a definir, ¿pero qué cosa? Un mundo mejor, más lindo, para que todos seamos felices. En mi criterio, a definir predominio a lo largo del siglo XXI, donde los motores del poder y del desarrollo son los siguientes. No, ahora fui para... Me lo pongo acá. Sí, ponelo... Bueno. Ahí. Los siguientes. Los motores del poder y el desarrollo. El poder económico financiero. Sin la menor duda. Para irnos rápidamente, George Soros es más importante que 25 presidentes africanos y latinoamericanos juntos. El desarrollo tecnológico. El manejo de los recursos naturales. Yo digo manejo de los recursos naturales, no digo la posesión de los recursos naturales. Manejo puede ser a través del precio, lo manejo. La superioridad militar global, es decir, la imposición en última instancia de la última ratio a través de los cañones. La inducción cultural occidental. Inducción cultural occidental.
Hoy que todo el mundo dice que China es el gran poder emergente, yo todavía no lo veo y no lo veo porque no tiene lo que han tenido todos los grandes imperios. Cultura, una cultura. El Imperio Romano imponía su código, imponía sus leyes, mandaba sus legiones, mandaba sus legionarios, pero luego le imponía. Y de alguna manera, cuando no lo tenía, lo adquiría de Grecia. Por eso somos herederos de la civilización greco-romana. Y por supuesto hoy, en los últimos años, el manejo de las comunicaciones y el ciberespacio. Esto es un fenómeno de orden estratégico absolutamente decisivo. Para dar una idea, hace 3 años Lituania quedó paralizada, 2 días, pero paralizada quiere decir que ni los cajeros ni los ascensores daban, porque a través del satélite rompieron los rusos básicamente toda la señal y obviamente el país quedó absolutamente paralizado. A través de una bomba, si se quiere, que es electromagnética, le diré, pero es un satélite, es otro satélite. Porque en ese momento Lituania estaba amagando con entrar a la NATO. Y a algunos muchachos no les gusta. Entonces, si esto es así, que no seguimos la red. Bueno, claro. Entonces si esto es así, este es el orden general, yo diría, bueno, vamos a caracterizar rápidamente este año, 2003. Son 7 u 8 o 10 factores. El primero de los cuales, en mi criterio, yo insisto que yo analizo las cuestiones desde el punto de vista geopolítico, no desde el punto de vista de la teoría política, digamos, lo primero es eso. Perdón. En el 2011, en octubre del 2011, nació el bebé 7.000 millones. Esto cambia absolutamente, en mi criterio, la visión del mundo. Cuando yo nací, soy heredero del baby boom de la Segunda Guerra Mundial, de fines de los 40. Había 2.200 millones de personas. Es decir, que en mi propia generación se más que triplicó la población. Yo les puedo asegurar que en la mente de los grandes pensadores, de los think tanks, de los analistas, de los políticos, están permanentemente pensando que hay que darle de comer, de desarrollo, lo que sea, a 7.000 millones. No es lo mismo 2.000 que 7.000. No es lo mismo para China 1.350 millones de personas que para la Argentina 41 millones de personas. Creo que esto cambia radicalmente la visión de lo que hoy está pasando en el mundo. Para colmo, las Naciones Unidas, la proyección de la población, lo van a ver más adelante, da más o menos 9.500, calculaban para el 2050, y ahora hay una nueva proyección que, como hay una especie de baby boom y explosión demográfica en sectores de África, de Asia, algunos calculan 11.000 millones. Y acá los geopolíticos decimos, tenemos el mismo buque cada vez con más tripulantes. Esto es así. Por lo tanto, para mí es el punto fundamental de estos próximos tiempos. Yo creo que esto es lo que hace mover a China, hace mover a la India, hace mover a Estados Unidos, hace mover a Rusia y obviamente hace mover a la Argentina, que aspira a ser un proveedor de alimentos. Como ya lo dijo, creo que en un momento la presidenta, alimentos para 400 millones de personas. Reestructuración, segundo aspecto es este, ¿no? La reestructuración geopolítica mundial con tendencia a la fragmentación de los Estados-nación y con formación de grandes espacios económicos regionales. Esto queda grabado acá, ustedes lo pueden ver mejor. Estamos viviendo una reestructuración. Estamos viviendo una época parecida al siglo XIX, cuando la independencia, cuando la caída, digamos, después de la Revolución Francesa. Estamos viviendo una época como de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa, cuando aparecen y desaparecen imperios, aparecen nuevos estados. Hoy mismo aparecen nuevos estados. Este fenómeno que comenzó de alguna manera con la implosión de la Unión Soviética no terminó. Hace poco acaba de nacer Sudán del Sur. 2 meses atrás Montenegro. 6 meses atrás Kosovo, ahí en los Balcanes.
Y todavía, es decir, hay un proceso de fragmentación, en ese caso de la ex Yugoslavia, de la ex Unión Soviética, en fin, montones de lugares están apareciendo nuevos estados. Es decir, que lo local y lo regional, lo provincial pasa a tener un valor quizás superior al del Estado-Nación. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta porque influye en la política, incluso en este caso nacional. Yo no tengo la menor duda que sigue siendo en este periodo y los próximos décadas la hegemonía geopolítica y estratégica de Estados Unidos sigue teniendo. ¿En búsqueda de qué? ¿Del amor por los hombres y la humanidad? No, de consolidar su liderazgo político-económico en el siglo XXI. Pero por supuesto se desarrollan nuevos polos geopolíticos de poder. Pero Estados Unidos lo sigue buscando. En el siglo XX disputó el poder con Alemania, con Japón, la segunda mitad del siglo XX con la Unión Soviética y ahora espera que nadie lo logre, concretamente. El cuarto aspecto es este problema de la economía mundial, ¿no? Del estallido de una burbuja financiera en Wall Street en octubre de 2008 que todavía no terminó, con un fuerte impacto recesivo, donde hay un reacomodamiento de los crecimientos relativos, es decir, aquel país, aquella región que tiene una moneda de cambios se ajusta. Aquellos que no tienen moneda de cambio y están muy endeudados están en la lona. En general América Latina se está salvando por los commodities. Hemos tenido en ese sentido una década, de 2003, 2002, 2003 para acá, muy buena para toda América Latina. El quinto aspecto que hace a la economía, a la sociedad y a la teoría del desarrollo, ausencia de modelos de desarrollo económico y social. ¿Qué puede decir que hoy tenemos un modelo de desarrollo económico y social, hablo a nivel mundial, que sea seguible por otros países? En la década de 60 y 70, en la facultad de económicas, de filosofía y letras, en la universidad, en Brasil, en Francia, en España, discutíamos los modelos de desarrollo. Si el modelo socialista era bueno, el socialismo cuál era, cubano, el socialismo soviético, y en lo que le gustaba el sistema capitalista, si el capitalismo era el thatcheriano o el sajón, el capitalismo alemán o el capitalismo de Inglaterra. Es decir, pero había más o menos modelos y obviamente había sus panegíricos, los distintos partidos políticos de alguna manera se asignaban. Hoy esto no existe. En mi criterio, si se habla. A mí me parece que esto que usted está planteando es el poder formal, vamos a decir. Me parece que es un poder informal. Lo que yo puedo saber, Trilateral Commission, Bilderberg Group, ellos cuando hicieron en el 75 lo pusieron a Carter en aquel momento, hicieron un proyecto a largo plazo, documento Santa Fe 1, Santa Fe 2. Ese es un proyecto, es un modelo que si bien no lo conocemos y está más allá de Soros, sería geopolítico, ¿no? Sí, pero no hay muchos datos de eso. Yo participo con usted que esas cosas existen. Esos lobbies existen, esas ideas existen. Yo hablo de lobby más que nada. El caso de hoy es el Club Bilderberg. Claro. Se reúnen todos los años, todos los primeros ministros, los capos, los financistas, los Kissinger, los Martínez de Oce, los Ocurré. Hay algo, pero que yo sepa no logran imponer. ¿Usted cree que, por ejemplo, el modelo hoy de vida norteamericano, el American Way of Life, es aceptable? El modelo italiano, el modelo español, el modelo alemán, el modelo ruso, y acá en nuestra Latinoamérica. Digamos, cada uno tiene su corazoncito, pero yo creo que no hay un modelo formalizado desde la economía, desde la sociedad, desde los valores que uno está priorizando, ¿me entiendes? Sigo con esto. Por supuesto, el sexto aspecto, una cultura globalizante occidental, que es el soft power, no el hard power, no el de los cañones, el de la cultura, el de Internet. Brzezinski dice, el gran estratega norteamericano que todavía vive, que fue presidente de la Agencia Nacional de Seguridad y canciller de Carter. El 80% del lenguaje de Internet que leemos todo es norteamericano. Los conceptos que se bajan son americanos.
Es decir, y obviamente la televisión, etc. Yo a mis alumnos les pregunto cuál es el lugar de mayor producción de películas y por lo tanto de propaganda, ¿no? De Hollywood. No, Bollywood. La de la India. ¿Qué sabemos nosotros de eso? Nada. Ni idea tenemos lo que haya. Apareció una película esa del millón. Y hacen más películas que todo Estados Unidos juntos. No sabemos nada de eso. Por primera vez el planeta está amenazado en sus grandes ecosistemas, aunque con un intento de regulación, y por primera vez también, yo me recibí hace casi 40 años de geógrafo, por primera vez el cambio climático está en la agenda de la seguridad mundial. No es poca cosa. Hay cambios sociológicos profundos en la sociedad. Yo no soy sociólogo, pero lo percibo. Creciente rol de las mujeres y la juventud, esto está claro. Ahora están planteando muchos analistas, el Papa entre otros, esta rebelión de las clases medias, lo que acabamos de ver en Brasil, en Europa, en Turquía, en Egipto. ¿Sí? Era imposible, cuando a mí mis alumnos me preguntan, ¿qué puedo leer en geopolítica último? Nada, porque desde que usted escribe un libro, lo termina, lo edita, pasaron 2 años. No hay un analista, ni político, ni geopolítico, que haya previsto la rebelión árabe. Ninguno. Nadie previó ni siquiera lo que iba a pasar en Brasil. Ahora, 20 puntos le costó a Dilma Rousseff. Es decir, algo nuevo está pasando en la sociedad, ¿no? Por supuesto, en el noveno aspecto hay una diseminación de la anomia y de la difusión de la inseguridad. Anomia, falta de valores, difusión de la inseguridad, especialmente en las grandes metrópolis. ¿Por qué? Porque crecientemente la sociedad está fragmentada. Yo al principio decía nosotros, en los países emergentes, no, ahora también en los países centrales. Miren la rebelión de los suburbios de Roma, de Madrid, hasta de Estocolmo, hace un mes atrás, de Londres. Es decir, las sociedades se están fragmentando. Obviamente siempre hubo clases, siempre hubo sectores, pero hoy hay una fragmentación que no lleva a la unidad nacional, a una concepción, a un manifiesto destino común. Y esto es un hecho mundial, ya no de los subdesarrollados. El 10º aspecto, que es el que a uno más le interesa, que yo más conozco, hay una sistemática ocupación económica de espacios geográficos vacíos o semivacíos. Las calotas polares, la alta mar, el espacio exterior. Claro, nosotros tendremos a ver el mapa donde está la gente habitando. Pero hoy, como fines del siglo XIX, cuando se dio la carrera interimperialista por la ocupación de África, Asia, parte de América Latina, ingleses, franceses, alemanes, etc., norteamericanos, hoy estamos, en mi criterio, desde hace 7 u 8 años viendo algo parecido, nada más que ahora es la ocupación del Ártico, del Antártico, de la alta mar y del espacio exterior. Hay que pensar en 3 dimensiones permanentemente. Miremos para arriba. ¿Hasta dónde llega la Argentina? Para arriba, la soberanía argentina, o en cualquier parte. Hasta el último kilómetro que usted puede tener poder de policía. ¿Y cuál es el poder de policía? Por ejemplo, si yo no tengo avión. 8 kilómetros, 10. Hay aviones que pasan a 20, a 25 kilómetros de altura, pasan por el territorio y usted no puede hacer nada. Es decir, la soberanía en ese sentido, para arriba es limitada. ¿Quién puede ocupar la alta mar? Es decir, las profundidades marinas, donde hay gas, petróleo. 5 o 6 países. Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, China, un poco, Japón. Paremos de contar. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Y se incorporó a la agenda internacional seguridad energética, un gran tema de los últimos 7 años, seguridad alimentaria y cohesión territorial. Son los 3 nuevos conceptos que en las relaciones internacionales se están planteando. Cuando yo digo seguridad, estoy jugando con el concepto de soberanía. Porque si yo me planteo alemán, japonés, chino, norteamericano, ruso, digo, alguien me está vulnerando mi seguridad alimentaria, me puede llegar a dar el derecho de intervención, ¿me entienden? Es un tema muy delicado. Esto se notó, por ejemplo, cuando los rusos cortaron el gas
a Alemania, a Europa Occidental en el año 2009, por haber un conflicto de precios. Europa se murió de frío durante 3 días. Entonces, ¿qué pasa si eso dura una semana? Ya estaba presto la NATO para presionar a Putin. Digo, no, pará, no, vos. Discutamos precios, pero no se te ocurra. Cuando Evo Morales le quiso aumentar el precio del gas a Lula movilizó tropas a la frontera, como diciendo, pará. Y obviamente terminaron negociando y unos centavos más duró. Entonces, esto es lo que hoy está. Veamos rápidamente la situación estratégica mundial. Como actores, digamos, bueno, yo sigo insistiendo en el predominio estratégico norteamericano, creciente relevancia de China, la India y el Asia Oriental. Hoy, gracias a estos, nos hemos salvado todo en América Latina. Sí, nos gusta en esa línea, evidentemente que hay gobiernos mejores, peores, pero si no es la demanda del Asia Oriental, esta década hubiera sido normada. Hay un claro desdibujamiento de la Unión Europea y liderazgo de Alemania. Entonces yo tengo a veces el método analítico de Paul Kennedy, que es un gran historiador norteamericano que todavía vive, que analiza los países en 40, 50, 100 años. Si yo terminé la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes fueron las potencias destrozadas? Alemania, Italia, Japón. ¿Dónde están 60 años después esas potencias? Están entre las 5 grandes. ¿Qué pasó? Alemania hoy es el dueño de Europa. Si el tío Adolfo se hubiera levantado ahora y diría, pero ¿cómo esta Merkel ahora hace lo que yo pretendí matando 65 millones de personas? Una cosa, y lo hace por la economía, a través de su poder económico y su capacidad financiera, tecnológica, lo que sea, y política. Algo parecido a Japón, algo parecido a Italia. Reitero, 60 años atrás, potencias derrotadas, destrozadas. Simplemente quería decir que esos 3 países eran potencias también antes de la guerra. Sí, pero fueron destrozadas. Una de ellas recibió 2 bombazos atómicos. Imagínense lo que significa hasta psicológicamente haber sido bombardeado atómicamente. Rusia está viviendo una lenta recuperación geopolítica y militar. ¿Esto por qué lo insisto? Algunos tienden a pensar que Rusia, bueno, chao, ya fue, ¿no? En estrategia nosotros analizamos lo siguiente. Rusia, hoy Estados Unidos es la gran potencia hegemónica, sin duda, pero Rusia es el único país del mundo, como dicen los militares, que puede matar a Estados Unidos. ¿Está claro? ¿Cómo? A través de sus misiles estratégicos. Es el único que puede borrar de la faz de la tierra de Estados Unidos. Nadie otro lo puede hacer. Ni China, ni Japón, ni Europa, ni nadie. Entonces, eso el estratega norteamericano tiene absolutamente claro. Y va a ser lo imposible para que Rusia nunca se levante demasiado. Por supuesto, hay en quinto lugar una relevancia de países llave. La diplomacia yanqui hablaba mucho de los key states, ¿no? Estados llave. Israel, Turquía, Pakistán, Gran Bretaña, México, Arabia Saudita, Corea del Sur, India, Brasil, Sudáfrica. Son los países que han elegido para de alguna manera asociarlos al desarrollo y al control norteamericano. Y por supuesto, por último, el creciente, que va a lo que apuntaba usted, el creciente, los poderes supranacionales del sector financiero, comunicacional y energético, que son supranacionales, está más allá de los estados nacionales, incluyendo Estados Unidos. Es lo que usted apunta. Eso existe. ¿Cómo no? ¿Cuál es el interés estratégico de este juego? ¿Para qué todo este lío? En primer lugar, estabilidad y crecimiento económico. Es decir, se quiere, contra lo que piensan a veces algunas formaciones de izquierda, que Estados Unidos quiere destruir al mundo. No, ellos, como son los que están ganando, quieren estabilizar. Muy por el contrario. En segundo lugar, la energía de hidrocarburos. Seguimos buscando y seguimos peleando por petróleo y gas. Ustedes la van a ver más adelante si llego a tiempo. ¿Por qué?
Porque la matriz energética mundial sigue siendo el 85% de petróleo y gas. Y si le pongo el carbón estamos en el 90 y pico. El problema de algunos minerales críticos y el abastecimiento alimentario. Mercados, disputas solapadas y permanentes. La pelea por los mercados es entre todos los amigos. Si Gran Bretaña se va de un lado, va a Estados Unidos, o a Alemania, o a Francia. Es decir, en ese sentido el capitalismo sigue siendo fiel a su manera de ser. ¿Cuáles son los nuevos motores del desarrollo? La energía, el transporte, la biogenética, los superconductores, las nanotecnologías. Estas cosas no pueden cambiar en los próximos 5 o 10 años, por ejemplo con superconductores. Puede cambiar todo nuestro panorama tecnológico energético. En nanotecnología ya se usa en los textiles. Es decir, en biogenética es impresionante lo que se está trabajando, y más allá hay laboratorios que todavía en el mercado. Es decir, esto creo que ha sido muy positivo en el caso de los últimos años, y de este gobierno en particular, el desarrollo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la plata que estamos poniendo en eso. Nunca va a ser plata mal gastada. Telecomunicaciones y desarrollo de redes de ciberespacio. Acá estamos absolutamente todavía por debajo de nuestras expectativas. Decíamos antes la valorización de territorios semivacíos, llanuras productivas templadas, libres de amenazas geopolíticas y estratégicas. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de América del Sur, libre de amenazas. En Asia, en Australia, en África, siempre tienen amenazas de peleas interimperiales. Acá, hoy por hoy estamos nosotros. Y esto valoriza mucho. Por eso la ley de tierras de hace 2 años y que hoy le está haciendo toda América Latina. Obviamente el problema de la contención y la proliferación nuclear, química y bacteriológica es un punto de la agenda internacional. Y como les dije antes, la revalorización económica de mares, el subsuelo marino y las calotas polares. Acá donde Argentina tiene mucho para decir. ¿Cuáles son los vectores de acción? Una estrategia tiene un vector de acción. El nuevo orden económico y político mundial, sea el G7, el G9, el G20, pero siempre hay un vector que apunta a eso. Acá agrego, fracaso de estrategias simplistas. Nada es tan sencillo de desarrollar. Las estrategias son difíciles, hay retrocesos, etc. Y un fenómeno nuevo en la política mundial que es la competencia, que es cooperación pero con competencia. Por ejemplo, Brasil y Argentina. Cooperamos muchísimo, pero donde nos descuidamos, los brasileños nos pasan por arriba y si nosotros podemos, nos pasamos a ellos. Es decir, esto es normal. Hay una fuerte contención de las disputas regionales. Estados Unidos lo ha logrado. Hay 14 grandes disputas regionales. Yo les doy el ejemplo primero de Cachemira, una región entre la India y Pakistán, 2 potencias nucleares, que son mentes bastante calenturientas, ambos países. Haberla contenido es un mérito. Lo que no se ha logrado todavía es el caso de Israel-Palestina. Eso se le va de las manos incluso a Estados Unidos. Y obviamente hay una búsqueda de consenso, en este caso más por este gobierno de Obama, vía OTAN, ONU, Mercosur, Asia-Pacífico, etc. Hay una cosa que no hacía el anterior Bush. Bush asume la presidencia después del 2011, después del 2001, planteando Estados Unidos tiene que hacer todo. Es más, hasta dejó de lado Europa, dejó de lado totalmente Asia, bueno, así le fue. Este Obama cambia, dice, no, mejor cooperemos entre todos. Pero por supuesto, en función de los intereses de Estados Unidos. Por eso el espionaje mundial. Algunos acá con un libre pensamiento progresista pensaron que Obama era un chico de carmelitas descalzos, y es un muchacho que obviamente su misión es cumplir con los intereses nacionales de Estados Unidos, de una manera más educada, mejor, no a lo bruto como el otro. Pero... Infraestructura cultural. Esto es el soft power. Esto es tan importante que los Estados Unidos hasta lo han aprendido del Imperio Romano, del Imperio Árabe, del Imperio Británico. Los medios de comunicación.
el software, internet, la TV, la inducción cultural norteamericana en categoría de análisis occidentales. A nuestros chicos, cuando están viendo los dibujos, les están señalando y enseñando de alguna manera conceptos de Occidente, no de Oriente. Y muy inteligentemente, si ustedes tienen nietos o hijos en edad muy pequeña y ven los dibujitos chinos, van a ver que los chinos están, en todos los dibujos, están metiendo palabras en chino para subliminalmente meterlo en la mente de los chiquitos. Agua, cielo, tierra, flor, comida. ¿Sí? Es un tema que aparece a veces en un segundo. A mí me han alertado para que lo vean, porque no lo vean. Por supuesto, el último punto es esta folclorización y demonización de culturas no occidentales. Ustedes esto lo ven en National Geographic. Lo que yo no entiendo son, perdón el término, negros en bola comiendo cucarachas, qué sé yo, etc. Pero no lo entiendo, lo dejo de lado. Es como si fuese folclórico. Jamás entender esa cultura. Cuando Evo Morales dice, por ejemplo, para ustedes, los que buscan el petróleo en mi país, están buscando que su suelo, digamos, si aflora petróleo para llevarme la plata. Para la cultura aymara, el petróleo es la Pachamama que está menstruando. Entonces, nuestra cultura es otra cosa. Entonces, hay que saber entender esta situación. Y después, el último punto de esto que digo acá, ¿no? El choque de civilizaciones con el Islam. ¿No será una profecía autocumplida? Para los que tenemos canas, los malos en la década del 40 eran los alemanes y los japoneses. En la década del 50 y 60, los rusos. En la década del 70-80 ya empezaron los árabes. Entonces Huntington dice, el choque de civilizaciones en el Islam. ¿No será que vos me estás planteando la profecía autocumplida para justamente definir todo un aparato cultural y militar de ocupación? Bueno, y ahora se le están agarrando con China. China, ahora es el gran peligro. China todavía ni por asomo es un peligro, no para Estados Unidos, ni para nosotros. Hace 3 años vino a la Escuela de Defensa, donde yo lo tuve que presentar, el subjefe del Estado Mayor del Ejército Chino, todo un montón de generales, coroneles, qué sé yo. Y se le preguntó por la expansión militar de China. China, el tipo lo dijo con toda franqueza. China nunca atacó a nadie, siempre fue atacada. La historia lo demuestra, hasta ahora. Nosotros tenemos un politburó de 12 personas. Nuestro politburó, es decir, la conducción del Estado, se levanta todas las mañanas pensando cómo darle de comer a 1.300 millones de chinos. Y él habló de 3 comidas, 3, no 4, 3 comidas para 1.300. 700 millones de los cuales son pobres. ¿Qué vamos a estar pensando en la guerra? A nosotros la guerra no nos conviene, a otros les conviene. Una palabra clarísima. Bueno, la hegemonía estratégica de Estados Unidos, esto es más de orden militar, pero el dominio marítimo es mundial. ¿Por qué tienen flotas en todos los mares? Si ya no está la Unión Soviética y los submarinos rusos para competir. Porque ese enorme poder de fuego superior al de todas las Fuerzas Armadas de América Latina, o de África, o de Asia, es la imposición en última instancia del poder de las armas. Esa sería Sí, esa es la talazo política que yo estoy viendo por ahí. Talazo política. Talazo política es la política del mar, geopolítica del mar. Los que más conocen de talazo política son los norteamericanos, como herederos de los ingleses. En el 45 hay una enorme transferencia de Inglaterra a Estados Unidos del dominio marítimo mundial. Esto es así. Hoy están en todos los mares. Arriba, abajo, en todos lados. Y no lo piensan dejar. Si ustedes piensan, esas enormes flotas, cada portaaviones de esos, además de costar, no sé, 200.000 millones de dólares cada uno de esos aviones, ¿cuál es el enemigo? Ninguno. Porque los rusos están metidos allá, los chinos ni siquiera vienen acá. Así que, ¿cuál es ese?
Está el aparato militar industrial norteamericano, que Eisenhower le advertía a Kennedy, ojo, no seas prisionero de eso. Y está el imponer todo un sistema de creencias y de políticas, ¿no? ¿Cuál es la situación de los otros actores mundiales? Lo dijimos, hay un firme crecimiento autónomo de China en lo económico, en lo político y en lo militar. Hay una lenta recuperación rusa, desdibujamiento de la Unión Europea, esto ya lo dije, creo. Y hay un claro fracaso del modelo dilapidador. ¿De dónde viene el liderazgo alemán? Además de la capacidad de Alemania, ¿no? Alemania es el país menos endeudado de Europa. En tanto que todos los países mediterráneos tienen un nivel de endeudamiento con el sistema financiero enorme, eso lo está pagando España, lo está pagando Italia, lo pagó Portugal, Grecia, Irlanda. ¿Se acuerdan de hace 6, 7 años del éxito que había que ir a Irlanda para ver la maravilla, había que ir a Portugal, miren, están en la lona, miren Grecia? Es decir, el modelo de dilapidación al cual en buena medida el poder financiero indujo a muchos países como a nosotros en la década del 80 y 90. Yo recuerdo secretarios de Hacienda, tanto de la dictadura militar como de algunos de nuestros gobiernos democráticos, que se ufanaban de que traían dólares. Y así está, ahí lo estamos pagando. Rearme general del Asia Monzónica, creciente importancia del Asia Central por los recursos energéticos. Hay una reestructuración estratégica del Medio Oriente y está el problema de la cuestión del Irán. Este es un tema serio, donde nosotros estamos involucrados, tenemos firmado algo con los iraníes. Acá el problema es que dentro de este empate estratégico palestino y israelí no se puede matar ni uno al otro. Creo que Naciones Unidas ya lo dijo, 2 estados para ambos pueblos, es obvio. Pero la cuestión de Irán, Israel, el gobierno israelí se sale de la vaina por pegarle un cañonazo, un bombazo a Irán. Se sale de la vaina, es Estados Unidos que lo está reteniendo. ¿Pero por qué lo retienen? Porque son buenos y creen en el amor y de los hombres. No, porque Irán no es Irak. En Irak, en el 2003, fue una virtual invasión y un paseo. Irán pelea. ¿Está claro? Es una enorme diferencia entre dos. El mayor bombardeo que se hizo en el Irak en el 2003, esto para la gente que no lo conoce, no fueron de bombas, fueron de dólares. ¿A quién? A los generales de Saddam. Los sobornó, ahora están todos con otra cara, con otro nombre, en Suiza, en Estados Unidos. Es decir, sobornaron a prácticamente todos los generales iraquíes y por lo menos se rindieron. Fue un paseo, literalmente. Irán no es lo mismo. Irán, al manejar indirectamente y políticamente a organismos como Hezbollah y algunos otros, pueden llegar a influir en otros países. Entonces, este es el peligro que sienten de pegarle a Irán. Bueno, hay numerosos actores globales, es muy meritorio el caso de Brasil y la India ahora, bueno, y los actores extrarregionales que le dije. ¿Sí? A ver, seguimos. ¿Qué nos está pasando en nuestra América Latina? Incertidumbre del Mercosur en lo económico y rediscusión política de su futuro. Creo que este es obvio. El Mercosur no funciona. Tanto el presidente de Paraguay como el Pepe Mujica están jugando ahora con la Alianza del Pacífico. Dice que el Mercosur lo deja de lado, que Brasil, que algo de ser es decir, el Mercosur está parado. Hay una clara autonomía política de Brasil en búsqueda de su liderazgo, que no lo logra imponer, lo logra imponer por su peso, pero no por su cultura. Hay un peligro de irradiación de los conflictos internos, en el caso de Colombia, miedo que se tiene que esas guerrillas vayan, o el narcotráfico vaya a otros lugares, entonces nos embrome bastante. Yo diría que hay un conflicto estructural en la región subtropical, esto para no hablar de Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay específicamente. ¿Por qué? Porque el narcotráfico ahí estaba muy fuerte, muy fuerte. Impuso en buena medida las estructuras políticas. Gracias a Dios, gracias a los commodities de hoy
Hoy Paraguay, Bolivia tienen una mercadería o mercancía que le permite acceder al mercado internacional y tener tasas de crecimiento muy razonables, cosa que no pasaba hasta 5 o 6 años atrás. Es decir, si uno no tiene una economía relativamente sana, no hay política sana. Eso lo conoce todo el mundo. Por eso lo digo. Hay un incipiente armamentismo, en fin. Ahí está el lanzamiento de la Unión Sudamericana, un esbozo de integración entre el bloque sudamericano y el BRIC y el Asia-Pacífico, contradicciones ambientales en la cuenca del Plata. Este es un tema, en la década del 70 nos preocupaba el problema de los ríos, ahora nos preocupa la contaminación. Acabamos de tener una cuasi guerra con el pobre Uruguay, donde, para yo digo pobre Uruguay, no porque era inocente. Uruguay no fue inocente de lo que es. Y hay esbozo de eje geopolítico. Y por último, y esto lo digo sobre todo cuando vienen europeos, asiáticos, etc. aquí, hay una diferenciación de estilos de representación democrática. Hoy nadie puede decir que América Latina no tiene gobiernos democráticos. Son todos absolutamente democráticos y llegaron al poder por elecciones libres. Los estilos son diferentes. Yo lo digo, alguno nacional populista, otro puede ser institucionalista. Digamos, para poner el ejemplo, Chávez, Evo es un modelo, Ecuador, otro modelo puede ser Chile, Uruguay, pero todos son gobiernos democráticos. Cuando uno daba clase 20 años atrás y venían europeos, uno tenía que decir, bueno, acá hay un gobierno militar, acá hay un gobierno dictatorial, etc. Hoy ya eso, por suerte, no. Una preguntita. Sí, por favor, por ahí esto es mucho, yo sé que es muy rápido. Sí, sí. La Alianza del Pacífico está haciendo... La Alianza del Pacífico es Chile, Perú, Colombia y México. Y Colombia casualmente se puso de acuerdo, no sé, no leí bien en qué, con la OTAN. Sí, está queriendo ser aliado extra-OTAN. Lo mismo que es la Argentina. La Argentina, gracias a Menem, somos, todavía no está de nuevo, somos aliados extra-OTAN. ¿Y vos te dices? No, la ventaja para los sistemas de defensa es que les pueden dar armamento, repuestos, todo ese tipo de cosas. Hoy la Argentina no está en eso. Pero hoy el país más armado de toda América Latina es Colombia. Es pues 50 años de guerra. Entonces, la presencia americana es muy fuerte en Colombia. Sí, tiene 7 bases. Pero lo más importante es esta alianza del Pacífico, virtualmente comenzó el año pasado. Es algo muy parecido al ALCA. Y es, en mi criterio, la contramaniobra que hizo Estados Unidos para reventar a Luna Sur. Perdóname el término no muy académico. América Latina, sobre todo Brasil, seguido por Argentina, jugó primero al Mercosur y luego a la UNASUR como una alianza, si se quiere, digamos, anti-americana, si se quiere. Y ellos jugaron con el ALCA y asombraron a la diplomacia de nuestros países, en febrero o marzo, anunciando esta alianza que está caminando muy fuerte. ¿Y la cuarta flota cómo intervendría? La cuarta flota es en el Caribe. Y porque ustedes van a ver, el control de esa región es muy interesante. ¿Vale? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de Estados Unidos en el Caribe? A, el Canal de Panamá. Y B, el petróleo. El petróleo de prácticamente toda la cuenca del Caribe, la cuenca venezolana, la colombiana, y bueno, no sé si lo traje. Hay mapas donde ya figuran nuevos yacimientos en la zona de las islas de Barlovento, Sotavento, etc. Es decir, más el Golfo de México, usted tiene ahí prácticamente el 25% de las importaciones de petróleo de los Estados Unidos, que a su vez es un cuarto del consumo energético mundial. Es decir, cuando los norteamericanos prenden la lamparita, el 25% de la energía es de ellos, del mundo. Y eso sí es un objetivo estratégico para ellos, porque hasta con maniobras terroristas usted puede interrumpir eso. El comandante Chávez, muy obviamente
imperialista y antinorteamericano, nunca dejó de vender el petróleo en tiempo y en forma. Chávez no comía vidrio, porque sabía que usted en los Estados Unidos le puede hablar, gritar, etc., pero no le embrome los intereses estratégicos, porque ahí sí te mandan a la cuarta flota. Y le anunciaron. Y se lo dijeron y lo pusieron. La cuarta flota está, este es un detalle, ¿no?, comandada por un almirante especialista en infantería marina. Quiere decir que es para desembarco, es un especialista en desembarco. Que de esa manera el tipo puede llegar a plantearse si hay desestabilizaciones en los pequeños países. Bueno, te mando un batallón y ponemos las cosas en su lugar. Ocupo el lugar y se acabó. Claro, que no tiene instancias así, como lo hacen siempre. Bueno, esto es un cuadro del poder mundial, donde yo pongo habitualmente la superficie, la población, el Producto Bruto Nacional. Esto es más para alumnos, ¿no? Pero, ¿saben por qué lo marco? Porque aparecen países que 20 años atrás no estaban. Fíjense, en superficie Kazajstán ya está entre los 10 grandes. Si yo le pregunto dónde está Kazajstán, el 90% de la gente ni sabe. Miren en población, uno sabe que China, la India es importante, hoy Indonesia. Aparece Bangladesh. El problema de Bangladesh es que son 150 millones casi de pobres, que además están viviendo en una llanura por debajo de la cota de inundación, es decir, por debajo de la cota del mar. Por lo tanto, si hay problemas climáticos, hoy salió en el diario que en los últimos 3 años el nivel de los mares aumentó 11 milímetros por año. Si esto sigue así, 20 años más, eso se inunda. Ustedes dirán, bueno, pero pueden hacer como Holanda, pero Holanda tiene la plata del mundo y es una potencia imperial. En Bangladesh no sé si comen 2 veces al día. Entonces, son temas preocupantes, porque esos 100 millones de pobres, ¿hacia dónde van a ir? Hacia los costados, a Tailandia, Birmania y la India. Y la India no los quiere. Era el ex Pakistán oriental. Entonces, ¿qué hace la India? Mantiene un ejército de 1 millón de hombres en la frontera. Por fin a moca. Y ahí son todos así. Fíjense ustedes este otro detalle. Problemas religiosos. Estados Unidos, tercero ya. Estados Unidos está creciendo en población. Por eso esta política inteligente de Obama de darle la ciudadanía a tanto latinos, porque la población WASP, White American Saxon Protestant, los blancos, los que manejaron Estados Unidos, cada vez son menos. Entonces tengo que a estos latinos convertirlos. Si ustedes miran, ¿y cómo lo hacen? Exactamente como hacía el Imperio Romano. Por eso Kaplan, ese gran historiador, el gran novelista, que es un espía de primer nivel, cuando escribe sobre Maquiavelo, etc., Roma le daba a los distintos ciudadanos que querían entrar a la legión la posibilidad de ir 3 años a la legión y después te daba la ciudadanía de Roma. La quinta legión, la que estaba en Palestina, mató a nuestro Señor, eran todos judíos, digamos, o palestinos. Bueno, Estados Unidos está haciendo lo mismo. Da 3 años la ciudadanía, servir en las armas, y entonces le da la posibilidad al soldado hacerse norteamericano con su familia. Sí, es que no lo mata tanto. Bueno, entonces si vos mirás las bajas de Irak, de Afganistán, son todos Rodríguez, González, Facundo, no hay un inglés. Antes mandaba a todos los negros. Justamente, antes mandaban los negros, ahora mandan los latinos. Y le mantienen el imperio. Sí, fíjense qué importante que es el estudio de la historia para ver estas cosas, ¿no? Con los tipos han visto. Bueno, ¿Kaplan cómo se llama? ¿Perdón? ¿Kaplan cómo es? Robert Kaplan. Ese tipo es del New American Century, que es el think tank de la ultraderecha norteamericana, nada más que tipo muy inteligente, muy estudioso. New American Century. Century. Si vos ponés en internet vas a ver que sale. Ahí estaban Rumsfeld, Cheney, Wolfowitz y Bush. Bush era el pibe de los mandados. Buenos amigos.
Bueno, quiero señalar otro detalle que yo les señalaba antes. Ustedes. La Segunda Guerra Mundial la perdieron Alemania, Italia y Japón. Miren dónde están ahora. Japón, Alemania y Italia están por acá. Cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no puso mucha plata para... Totalmente, por supuesto, lo hizo. Es el plan Marshall. ¿Pero por qué lo hizo? Porque con mucha inteligencia aprendieron de la Primera Guerra. En la Primera Guerra, a la potencia semi-perdedora, que era Alemania y Austria-Hungría la destrozaron. Y a Alemania le hicieron pagar todas las deudas. Algunos dicen que fue el egoísmo francés, Clemenceau, que le pidió que todo el carbón, el hierro, etcétera, el trigo, a Francia. ¿Qué provocó esto? Obviamente la hiperinflación, luego en Alemania, desocupación en Francia y en Inglaterra, y en última instancia el surgimiento del fascismo en 1922 y el nazismo en 1933, de revancha frente a la iniquidad de Versalles, porque en Versalles se consagró la derrota de Alemania cuando Alemania en las armas no había sido derrotada. Alemania estaba a la altura de Moscú y estaba ocupando el territorio francés. Entonces, en vez de plantearse un alto el fuego y bueno, paguemos las consecuencias de nada, los franceses e ingleses dijeron no, paguen todo. Eso lo estudia Estados Unidos de Versalles, por eso es tan importante estudiar estas cuestiones de relaciones internacionales. Y en la Segunda Guerra Mundial dice, no le voy a hacer pagar a Alemania y a Japón, al contrario, frente al nuevo poder, que era la Unión Soviética, los tanques rojos que estaban desde el Ebro hasta Siberia, yo les voy a dar lo mejor que puedo dar, una economía floreciente, que fue como ganaron la Guerra Fría. Alemania occidental se transformó en una luz, además con la capacidad alemana de laburo. Japón, destrozado, también lo bancaron. Y obviamente también Italia. Y entonces de esa manera Corea en 1960 estaba arrasada. Miren lo que es Corea del Norte, miren lo que es ahora Corea del Sur. Con la plata norteamericana y la capacidad de los tipos. Es decir, Estados Unidos en ese sentido, cuando algunos creen que son salames, no, son tipos muy estudiosos. Estados Unidos lo maneja, no Hollywood, lo maneja un think tank de gente que realmente discuten estas cosas, hablan, capturan gente de todos los hemisferios. El 80% de los premios Nobel de ciencias duras, matemáticas, física y química, son norteamericanos o tipos que laburan para Estados Unidos. Indios, birmanos, qué sé yo, que los nacionalizan, les dan flor de suelo y trabajan para Estados Unidos. Y al resto del mundo, a África, Asia, a los latinos que nos dan los premios Nobel de literatura, de música, de todo lo que no mueve. Por eso digo, es tan interesante. Italia, ¿qué pasó? Esto lo digo como ejemplo. Italia, Berlusconi, el Bungabunga, y son entre los 10 primeros. Porque Italia tiene una burocracia industrial, económica, que se maneja más allá de los cambios políticos. En Italia cambian los ministros, no cambian los secretarios, subsecretarios, directores nacionales, y en las empresas públicas tampoco. Va en todo caso, el gobierno de turno pone el presidente de la empresa, el resto sigue laburando. En el ENI, en todos los grandes organismos, Italia sigue siendo una de las grandes potencias económicas del mundo, a pesar de los líos políticos que todos los días tiene, que son los que salen en los diarios. Siguiente. Pero una pregunta. Sí. ¿Nunca le hizo pagar a Alemania todos los costos de la Segunda Guerra? Sí, pagó. Por ejemplo, a quien más le pagó es Israel. Le sigue pagando hasta ahora, por el Holocausto. ¿Y nos sigue pagando las consecuencias de la Segunda Guerra? O... Yo no tengo claro, sé, las indemnizaciones, esas sí, pero lo hace, me parece que lo está haciendo a nivel particular. Si tú eres un particular afectado, que te mataron tu familia y lo podés más o menos probar, el gobierno alemán lo hace. Bueno, yo sé que voy rápido, me queda poco tiempo. Indicadores de poder. Uno puede tomar 3 grandes regiones, Estados Unidos, la Unión Europea, Asia Oriental y nosotros.
población puedo tomar, puedo producir el Producto Bruto Nacional, las exportaciones, las importaciones, pero esto es el indicador que yo les quiero dar para que se lo graben. El consumo de energía per cápita. Estados Unidos tiene en kilogramo equivalente de petróleo 7.800 calorías por habitante al año, kilogramo. Europa, con todo el desarrollo, 3.000. Asia, 1.400. América Latina, 1.300. América del Sur. Pero ¿dónde está lo que yo quiero que ustedes se graben? Si estos tipos, los asiáticos como nosotros, quieren no ser como los norteamericanos, ser como los europeos, tienen que duplicar su consumo per cápita. Eso significa duplicar la importación de petróleo, la importación de gas, carbón, energía nuclear, etc. Y ahí está el drama del mundo. Acá yo les estoy marcando en el tema energético el drama de los próximos 20 a 30 años. Porque si todos siguen el modelo de desarrollo económico norteamericano, que es lo que están haciendo los chinos, están haciendo lo mismo que los norteamericanos, cada vez necesitan más petróleo, cada vez más carbón, cada vez más hidroelectricidad, cada vez más energía nuclear. ¿Se puede? Y ahí llegamos a un límite. Este es el tema que filosóficamente tenemos que plantearnos como sociedad, todos, ¿no? Nosotros solos no. ¿Por qué? Porque no vamos a alcanzar. Porque Estados Unidos es el 25% del consumo energético mundial. Si los chinos quisieran ser como Estados Unidos, se acaba la energía en 2 años, en todo el mundo. Algo no funciona. Sí. Bueno, este es el G7, ¿no? Y seguí. Y esto es otro detalle que también les quiero dejar. Este es un mapa inglés de hace 10 años, lo capturé en Londres. 25 ciudades concentran 2/3 de la economía mundial. Hablo de ciudades, no hablo de países. Centros financieros, fíjense quién aparece. En toda América, Caracas, México, Río, San Pablo y Buenos Aires. En toda África y Johannesburgo. Obviamente, Chicago. ¿Por qué Chicago? Porque nos marca el precio de los cereales. Hoy tenemos la soja $100 menos que hace un mes. ¿Quién lo decidieron? 3 o 4 tipos de acá. Singapur, más que cualquier ciudad china. 2.000 buques por día pasan por ahí. Pongo, por ejemplo, esto siempre me da risa. Londres, ¿por qué? Porque siguen siendo. París, bueno, es obvio, ¿no? Tiene una fuerza. Y Bruselas, que aparece acá, ¿por qué? ¿Qué maneja Bruselas? Basilea. Bruselas, Basilea es Suiza. Bruselas, Bélgica. Maneja el oro, la plata y los diamantes. Todo lo que se mueve acá, las guerras de África, el mercado de diamantes, piedras preciosas, oro y plata del mundo se maneja en Bruselas. Frankfurt, ¿por qué Frankfurt? Porque es la sede del Deutsche Bank y de del mayor aeropuerto de toda Eurasia. Además de, obviamente, el Deutsche Bank a su vez es virtualmente el Banco de Europa. Y Zurich, 170.000 habitantes, más chico que la mitad de San Isidro. ¿Por qué Zurich? Porque ahí está toda la plata negra del mundo. De nuestros dirigentes latinoamericanos, africanos, asiáticos, todo lo que a ustedes se les ocurre. Eso es Zurich. Entonces, ojo con la hipocresía, porque usted ve a los suizos, que son todos prolijitos, lindos, se afeitan todos los días, pero están viviendo de plata negra. El grueso del oro nazi no vino acá al Argentina o a Brasil, que le echaban la culpa a Perón, fue a Suiza. Y Suiza, por un acuerdo de 18 años, está devolviendo esa plata. Callado la boca, porque el sistema financiero suizo es sagrado. Callado la boca le está devolviendo a familias polacas, rusas, checas, etc. el oro que dejaron los Sí, decime. Yo le quería hacer una consulta. La vez pasada yo estoy cursando el diplomado en Estrategia e Historia en Hawái. Con Horacio Contreras, que está en la Marina y demás. Y él nos comentaba sobre un artículo que él había escrito, yo lo leí en Dios Atlanticus, ¿no? Sobre esto del dominio, esto que usted bien contaba respecto a, bueno, el poder, el manejo de
hacia la piratería y después a Estados Unidos, pero digo, él nos comentaba que, por ejemplo, en función de la historia, Brasil estaba muy preocupada y más interesada que nosotros, por ahí. ¿Quién? Brasil. En materia de la política, en la cuestión de Malvinas, por una cuestión de estrategia, porque lo que pueda suceder en la parte de Malvinas y todo lo que es archipiélago de mar, impacta en la soberanía o en el comercio brasileño, ¿no? ¿Eso es así? Sí, es así. Brasil se está tratando... esto de las estrategias. No, por eso, Brasil está tratando de ser como que le preocupa que perdamos, ¿no? Claro, dado la desaparición virtual de la Marina Argentina, después de Malvinas, Uruguay no existe, la única marina latina que hay en toda el Atlántico Sur es la brasileña. Por eso quiere desarrollar el submarino atómico, etc. Porque él nos comentaba, no sé si por ahí hago bien, es un cortito nomás. Él está en las maestrías de los profesionales de la Marina Argentina, ¿no? Yo me acuerdo bien todos los cargos donde él está. Pero él nos comentaba que como que el enfoque era en la alta, media y baja estrategia, ¿no? De los que se forman, la estrategia operativa, STAT y demás. Él nos decía que se enfocaba mucho, se veía mucho que las tesis de estudio estaban como abordadas más hacia los derechos humanos, más como que se había en Marina, en Argentina. En Argentina, sí. Sí, como que se veía mucho eso, como que estamos perdiendo esta cuestión de generar oficial de la Marina que mirara la parte de la alta estrategia y... Justamente, porque todavía en nuestro país tenemos muchos prejuicios. Muchos prejuicios con todo lo que tenga que ver con las Fuerzas Armadas. Señores, yo fui una víctima de la dictadura militar, así que tengo pleno derecho a hablar de Fuerzas Armadas. ¿Sí? No es que uno es apologista, como puede llegar a decir algunos. No hay país serio sin una mínima Fuerza Armada. Bueno, voy a esto. Bueno, acá no se ve bien. Este es el mapa de los conflictos mundiales que mi hijo me lo trajo de Londres hace 2 meses. Lástima que no se puede ver bien, pero ahí sí. Pero lo interesante, bueno, este es América. Miren cómo aparece México, cómo aparece Colombia, cómo aparece Perú y Bolivia y Ecuador. Pero lo más interesante que acá no se ve es que en el Río de la Plata y en la costa brasileña aparecen actos terroristas. Para este año, Entonces ustedes dicen los ingleses que tienen información de todo el mundo. A mí me llamó la atención y por eso lo traigo. Adelante. No vamos a hablar, bueno, de la economía mundial, a ver si podés seguir el proceso mundial, porque si no, no voy a llegar a tiempo a... Estamos en una economía que sigue creciendo, vamos a ver rápidamente esto, seguir, y acá viene el gran tema que yo les decía. Fíjense, este ha sido el crecimiento en los últimos 60 años de la economía mundial. 5,3% anual acumulativo desde 1950, en los 65, en los 74, y baja de repente a 2,5. ¿Cuál ha sido la clave de esta baja en la década del 70-80? Y luego una cierta ha sido la crisis energética del petróleo. Cuando el barril de petróleo pasa de $2 el barril en el 74, ¿se acuerdan? La guerra de Yom Kippur, a $11 y llegó a $44. Nosotros lo sufrimos con el rodilgazo. La gente joven como vos, así no se van a acordar de eso, pero estaba, me acuerdo, en junio, 500 pesos el litro y de repente al día siguiente 1.500, un desastre. Que bueno, el gobierno ese duró 6 meses, el gobierno sabe que no. Esto provocó el cambio que en mi criterio fue un cambio paradigmático que llevó a la nueva revolución tecnológica, que es el consumir menos energía, y obviamente esto llevó a la informática, la robótica, etc. La primera PC aparece en 1981 y en la Argentina en 1982, la primera PC. Así que fíjense el cambio que significó en la economía mundial. Y si ustedes miran los grandes bloques, Estados Unidos, que se venía cayendo, empezó a resurgir. Con lo cual, uno puede llegar a señalar que la crisis energética le sirvió más a Estados Unidos que a sus grandes competidores, que eran Europa y el Japón. ¿Por qué?
porque Europa y el Japón son absolutamente dependientes del petróleo y del gas extranjero, es decir, del Medio Oriente, etc. Y Estados Unidos no. Con lo cual, cuando creció el precio del petróleo y del gas, empezó a ralentizar, a ir más despacio la maquinaria industrial alemana, francesa, inglesa y sobre todo japonesa. Cuando yo era chico, así como hoy están los productos chinos, estaban los productos japoneses. Es decir, y entonces usted dice, ¿quién manejó el precio del petróleo? Las 7 hermanas. ¿Quiénes son las 7 hermanas? Chevron, Standard Oil, Texaco, British Petroleum. Entonces, la gran pregunta es la siguiente. ¿Ahora estará pasando algo parecido con los chinos? China depende del petróleo y del gas importado. Depende totalmente. No totalmente, pero muy importante. Estados Unidos, en el 2017, gracias al shale gas, esto que hoy se habla del gas no convencional, va a ser exportador de energía. Con lo cual, dentro de 5 años, los Estados Unidos no va a depender de la energía de ninguno. Con lo cual, no va a necesitar mandar tropas al Afganistán o al Medio Oriente. En cambio, China sí, y Europa sí, y Japón sí. El otro que puede competir son los rusos, que tienen mucha energía. Esto que les marco acá son los, esto es nuevo, bueno, no alcanzan a ver, por ahí bien, 50 paraísos fiscales ocultan el 25% del PIB mundial, del Producto Bruto. De ese tercio de la economía mundial que es financiera, 1/4 está en negro. Entonces acá, por eso a veces hay que ser muy hipócrita para levantar el dedo y decir ustedes se tienen que portar bien, ustedes se tienen que portar mal, porque fíjense que son los paraísos fiscales. Gibraltar, Malta, Chipre, las Islas del Canal, Idaho en un estado de los Estados Unidos, Bahamas, Islas Vírgenes, Panamá, Guam, Isla del Pacífico, todos ex colonias británicas o norteamericanas. Pero en Luxemburgo nos está mandando. Sí, también, Luxemburgo también. Pero ahí no, ahí más para la burguesía alemana, belga. Ahí los que afanan son los holandeses, los belgas, los alemanes. Sí. Entonces, salimos del ciclo recesivo. Fíjense, de crecer a tasas del 6% anual, hoy estamos más o menos en el 2%. Y yo me pregunto, ¿saldremos del ciclo recesivo? Y no sé. Yo creo que vamos a seguir una década así. ¿Por qué es importante esto? Porque es lo que depende la política tanto nacional como mundial. En un ciclo expansivo no hay gobierno que no pida la reelección y además que la gane. En un ciclo recesivo prácticamente no hay reelección que funcione. ¿Sí? Bueno, de la población, bueno, esto es lo que les comento. Seguir, la otra. Fíjense la distribución de la población mundial, que sigue creciendo, como les dije, a 9.000, 10.000 millones. ¿No? Acá, en esta por ahí terminando, porque si no ustedes se van a cansar y me van a... Acá, entre el Asia Oriental, India, Pakistán, Bangladesh, China, Corea, todo esto, y Japón y todo esto, acá está el 53% de la población mundial. Acá, en nuestra América del Sur, el 4%. Grábense esto en la cabeza. Acá en África, el 6%. Y obviamente, como ustedes ven, Europa es muy densamente poblada. Esto de acá al norte, la tundra, la taiga rusa, el bosque canadiense, es helado, frío, es un desierto. Entonces, grábense esto, a ver, seguimos. Esto provoca migraciones, de donde hay mucha población a lugares de escasa población. Pero las migraciones no se dan siempre por cuestiones económicas, no por casi siempre. El 80%, el 90%, pero hay también cuestiones de guerra y también cuestiones ambientales. Por ejemplo, en África, el desierto de Sahara está creciendo por la desertificación. Entonces, los campos
con riego, con agua, se están quedando sin agua y los campesinos tienen que emigrar. Esto es lo que provocó el lío de Darfur, en Sudán. Entonces, los que venían de los campos saharianos venían a ocupar territorio donde ya estaban los otros y ahí se armó el tiroteo. Siguiente. Fíjense, para ir rápidamente, estos son los 9 factores de desarrollo para una economía, ¿no? La energía, el agua, la población, el desarrollo tecnológico, el ahorro interno, el calentamiento global, la tierra cultivable, los alimentos y la educación. Yo ahora voy a tomar 2 o 3 de estos para ir cerrando. ¿Sí? Miren lo que está pasando según el Club de Roma del 1900 al 2000 y al 2100. La población sigue creciendo, pero los recursos ya desde el 2000 están en clara disminución. Epa, y si le invocó el Malthus. Siguiente. Miren lo que está pasando en tierras cultivables, para que tengan una idea. El mundo, en los últimos 60 años, perdió el 18% de la tierra cultivable. Pero de este 18%, América, dentro de todo, es la que menos perdió. Tierra cultivable, estoy hablando. Entonces, si yo tomo en cuenta la disponibilidad de recursos de 1990 al 2010, ahora los últimos 20 años, en pesca marítima estamos 10% abajo, per cápita. En tierra de cultivo menos 20%, en bosques menos 30% y en agua menos 10%. Es decir, nosotros, que tenemos más de 20 años, vos de 28, 29, igual que yo, hoy tenemos menos comida que hay. Un chico que nace hoy tiene 10% menos de pescado que uno que nació 20 años atrás. Así que ya el fantasma de la falta de recursos está. Y cuando ese general chino me dijo, nosotros vivimos pensando cómo darle de comer a 1.300 millones de personas, está pensando en esto, porque la tiene tan clara como yo, esto es información pública de la FAO. Deriven lo que se les dé la gana. Si yo fuera chino, me vengo a venir al sur. ¿Qué duda cabe? Pues lo estamos demostrando, esto no es nada secreto, esto no es de servicios de inteligencia, esto es de análisis, ¿sí? Fíjense este otro que es durísimo de la FAO, ¿ves, Sánchez? Porque acá hay gráfico. No, este no, el anterior. No sé bien. Bueno, lo que acá marcaba este gráfico, que la demanda de cereales hasta el año 2025 va a crecer el 38%, hasta el 2025. Pero la tierra cultivable baja el 30%. Es decir, más comida se necesita y cada vez menos tierra. ¿Y eso a qué se debe? Que cada vez hay menos. Primero que cada vez hay más. La gente hoy está queriendo comer mejor, se alimenta más y mejor. Pero el planeta está llegando al límite de las tierras cultivables y está avanzando sobre las áreas semiáridas de nuestro país, en el Chaco. Lo estamos viendo en Santiago. Entonces, desmontamos. Claro, y se desmonta, y ahí vienen los problemas. Entonces, es como decimos en aeronáutica, es un rumbo de colisión. Y esto para dentro de 20 años. Esto lo ve todo el mundo. Miren lo que dicen los ingleses. La demanda de alimentos al 2020 va a seguir creciendo. Siguiente. Bueno, acá lo decíamos. Agua dulce. Ahora recuerden el de la población. Miren este mapa, a ver si sale bien. El gráfico. Sí. Bueno, no, ahora vuelve para atrás. Acá hay un gráfico, una torta. Pero que claro, pero que aparece acá. Miren, América del Sur tiene el 30% del agua dulce del mundo. Asia tiene más o menos el 25%. Pero ahora comparen. El 53% de la población tiene el 24% y nosotros el 4% tenemos el 31%. Es decir, que la dotación de agua per cápita de un sudamericano es 10 veces mayor que la de un chino o la de un indio. Y si yo tomo Sudamérica, del Pacífico y del Atlántico, en realidad todo esto se distribuye entre Brasil, Venezuela, Paraguay, Argentina y Uruguay. Esto es lo que valoriza el territorio. Cuando Lilita Carrió, con todo respeto, decía vienen por el agua, no es que se vienen a llevar el agua, vienen a territorios que tienen agua.
Esto es como tener el subte en la puerta de su casa. Obviamente que su apartamento vale el doble. Entonces, esto es lo que está valorizando América del Sur. Y por eso cada vez va a venir más inversiones hacia América del Sur. ¿Sigue? En algunos casos. Y miren cómo crece, el agua. Desde la Segunda Guerra Mundial a una tasa del 7% anual el consumo de agua. Pero no es que nos bañamos más y tomamos más, que además nos bañamos más. Antes se bañaban los sábados a la tarde solamente, ¿se acuerdan? En los conventitos, ahora hay que decir, preguntarle a tu abuela, con el tachín, que era muy racional, usaba esa agua. Ahora tenemos una ducha, se queda media hora, sobre todo si está con novio o novia, y a todo esto, pero a pesar de todo el doméstico, el doméstico es el 2%, el grueso del agua es la agricultura y la industria después. ¿Por qué? Porque la soja es el 75% de esa plantita es agua. No es que los chinos no pueden cultivar soja, no pueden darse el lujo de gastar su agua en soja. Entonces lo compran acá en América del Sur. ¿Sí? Minerales críticos. Miren lo que es esto, muy poca gente lo sabe. El coltán. Microprocesadores, batería y condensador. El único país que lo tiene es el Congo. Acá en Argentina estamos buscando coltán por todo el mundo. Entonces de repente aparece una guerra en algún país africano o asiático y uno dice, ¿a qué se debe? Y por alguna de estas cosas, cobalto, diamantes, a veces bórax, litio ahora que está de moda, ¿sí? Minerales críticos, por ejemplo el germanio, que aparece para transistores, fotodetectores, infrarrojos. ¿Sí? Esto es un tema muy interesante, lo que está ocurriendo con los minerales críticos. ¿Sí? El oro se está revalorizando, aunque ahora está en caída. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el Medio Oriente? Con el Medio Oriente. La Tierra se está calentando. Este es un estudio sintético de la CIA, de la Central de Inteligencia Norteamericana, que toma 3 escenarios. El alto, medio y bajo hacia el 2100. Tomemos el bajo. Acá se ve que desde 1860 hay un proceso de calentamiento que sigue creciendo. Esto va a seguir, por eso el cambio climático está en la agenda. Y por eso cada vez mayor correlación entre catástrofes naturales, ciclones, inundaciones. Fíjense desde el 95 para acá cómo han crecido ciclones e inundaciones en todo el mundo. Siguiente. Obviamente crisis ambiental por contaminación de la biosfera, efecto invernadero, bosques menguantes, etc. Sí. Y por último, la energía. Sí, siguiente. Fíjense que ya Ricardo Lagos, el chileno, hablaba de geopolítica, no es una palabra autoritaria, es la nueva geopolítica mundial, es decir, el tema energético, por ejemplo. Sí. Siguiente. Miren lo que está pasando con el petróleo. El petróleo en los últimos años está disminuyendo su producción y su demanda, pero quien crece es el gas. Entonces el mundo está yendo hacia el gas, la matriz. Por eso nosotros nos hemos transformado en un país energético gasífero. El problema es que nos quedamos sin gas. Sí. Salió para monar. Sí. Bueno, vamos acá. Marco reservas de petróleo y gas, producción, consumo y reservas por países, siguiente, quiero ir sintetizando, pero estas son las previsiones de demanda de petróleo y gas de los distintos países hacia el 2025. Como ven, cada vez más para arriba. Ustedes dirán, ¿cómo? Las energías renovables, ¿no? Las energías renovables, la biomasa, el viento, el sol no mueven el ambiente. Somos una civilización petrolera. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no cambiamos? Porque no es fácil cambiar. Usted tiene que cambiar todo el aparato industrial, toda la estructura productiva mundial. Habitualmente los grandes cambios civilizatorios se dieron después de una hecatombe, es decir, después de una guerra, por ejemplo el caso de Japón, el caso de Alemania. ¿Sí? Yo con un amigo hicimos un auto eléctrico hace unos 7 años, está la foto en internet, y no nos permitieron patentarlo.
sea, acá en Argentina. Sí, ¿no? sí, sí. De alguna forma. Sí. Y ¿sabés lo que pasa? El hoy es muy grande. Vos pensás solamente en quienes viven del colectivo, del petróleo, del auto, del asfalto, los gremios, las empresas, los gobiernos. De cada litro de nafta, creo que está a 8,50 el litro, el 65% se lo lleva el fisco. Pero no en la Argentina solo, en todo el mundo. Entonces, andá a decirle al ministro de Economía, mira, vamos a cambiar, vamos a dejar el petróleo de lado. ¿Estás loco? Vos, si es el principal ingreso que yo tengo fuera del IVA. Pero muchas compañías automotrices ahora están empezando a diseñar coches eléctricos. Sí, el diseño está, pero todavía no está en el mercado. Esto se va a tener que imponer con algún hecatombe. Son 6:05, sí. Y me parece que falta un rato, ¿qué más? Seguí. Bueno, fíjense en el tema energético, ¿no? Este es el caso del shale gas ahora que se está usando. Estados Unidos, China y Argentina son los países más importantes en el mundo. ¿Pero qué es el gas? Es el gas o el petróleo no convencional, que es un petróleo, un gas que está en profundidad, metido en la roca, que los geólogos le dicen esquistos, son esquistos bituminosos. Son muy difíciles de explotar y por eso el costo de esa explotación es 5 veces mayor que el común. Inclusive el ambiental. ¿Perdón? Inclusive el costo ambiental. Sin hablar de contraambiental. Pero es un petróleo que toda la vida existe. Pero ahora que está habiendo menos petróleo líquido, digamos, y gas, se está buscando eso. Y Estados Unidos es el gran productor de eso, el gran reserva. Siguiente. Entonces, a ver si... bueno, este es un poco lo que hoy está pasando en América del Sur con el gas. Yo no sé dónde está el mío, tengo que seguir. Bueno, para ir yendo hacia la Argentina, ¿no? Un poco, como ustedes ven, las reservas argentinas están en la cuenca marina austral, en Malvinas y en la cuenca de Neuquén. Ahí está el futuro de Argentina. Bien. Entonces, bueno, esto no voy a hablar de que cada vez se va a necesitar petróleo caro, porque hay que sacarlo de abajo. No es que se va a acabar el petróleo, eso es un mito. Lo que hay es que el petróleo va a estar más en el mar y más en profundidad. El 90% de los yacimientos petrolíferos están a 2.000 metros, hasta 2.000 metros de profundidad. Pero las capas sedimentarias de todo el mundo son 10, 15 kilómetros. Si yo bajo, hay petróleo, hay gas. Pero el costo. El coste es más alto. Por eso hoy, hace 10 años, no menos, el barril estaba a $20, el petróleo hoy está a 100, 110, y va a seguir. Entonces esto vino para quedarse. Y dentro de ese juego del gas, yo traje el simple ejemplo asiático, donde ustedes pueden llegar a ver que hay un gran juego mundial. ¿A qué está? No sé si lo alcanzan a ver de ahí. Esto es China, esto es Rusia. Y cómo estos países gasíferos están desesperados para sacar el gas que antes salía por el gas ruso, por el gasoducto ruso, yendo hacia abajo, así, digamos, pasando por Afganistán, pasando por el Cáucaso y yendo por los desiertos hacia China, Corea y Japón. Pero esto es lo que los estrategas llaman el gran juego. Por eso aparecen los talibanes acá en Afganistán, porque por ahí pasan los gasoductos que están en el gas que viene de arriba, del norte. Y ellos obviamente lo cotizan. Cuando estos tipos, los kirguises, tayikos, quisieron pasar por el Cáucaso, obviando el gasoducto ruso, pasaron por Chechenia. Ustedes saben lo que pasó en Chechenia. 2 guerras con 20.000 muertos. Es decir, estamos en esto, en un juego estratégico muy delicado, que también puede, no sé si tengo algo de América, y por eso decía, en este mundo, déjenlo acá, porque quiero ir terminando, donde estamos en una lucha, no una guerra, una lucha por los recursos, hay una nueva diplomacia, hay un nuevo juego geopolítico que tiene que ver con esto, con los recursos acuíferos, con la energía, y hay otras cosas, minerales críticos.
Por ejemplo, la Argentina tiene tierras raras. Uno de los países que más uso de tierra rara, que es una especie de mineral así diluido, es ¿Para qué se China. usa eso? Se usa básicamente para la industria electrónica, para los relojes y cosas por el estilo. Uno hace 5 o 10 años atrás ni se le ocurría que existía eso. Y hoy es la gran demanda porque hay 2 o 3 países que lo tienen. Argentina se está transformando en un país minero, con todo lo que eso implica. Con lo cual estoy señalándoles a ustedes que hay un gran juego. Fíjense, hasta nuestro propio gobierno nacional despotricó contra las grandes empresas petroleras, pero para sacar el shale gas hay 2 empresas que tienen capacidad: Standard Oil o Chevron. Usted tiene que ir ahí, tiene que caer en eso. Se le pidió a Petrobras, pero Petrobras no es especialista en eso, sí en petróleo del mar, de profundidad, porque los brasileños están trabajando mucho en el mar. Los chinos saben algo de eso, tampoco lo han desarrollado mucho, los rusos ni idea de ese tema. Entonces, una vez por esta situación cae en juegos diplomáticos que no tienen más remedio. Entonces, este es el gran juego mundial que estamos viendo. Por eso les dije, en este panorama de la situación mundial, que estamos en un gran juego que ojalá la dirigencia, no solamente política, sino empresarias, sindicales, estudiantiles, universitarias, entendieran. La prédica nuestra, y Loli conoce de hace muchos años, que lo venimos dando en la universidad, en el instituto, ¿no? Para que la gente vea que hay ese juego y que los argentinos, por lo menos, cuando hablo en Uruguay o en Chile o en Paraguay dentro de poco, se lo digo para todos los sudamericanos también, los brasileños, tenemos que ver esta situación mundial, de cómo nos situamos en eso. Si no, vamos a ver pasar la historia. Por eso, como decía el gran Fernand Braudel, historiador francés, hay que ver en grande, si no, de qué sirve la historia. Fíjense lo que decía Bonaparte, la política de un Estado está en su geografía, ¿no? Este es un fanático del tema, del territorio. Pero yo insisto en mirar en grande. Hoy hay un gran juego mundial donde la Argentina es un actor que está fuera de los gobiernos. Pregúntense, yo creo que lo escribí en mi perfil el año pasado, ¿por qué la Argentina está en el G20? Porque la puso Menem, porque Dualde la jugó, porque Cristina es linda. Está porque tiene un territorio rico en todo lo que el mundo necesita. Entonces acá viene el tema. Y ahora termino con una anécdota del director de la Escuela de Defensa Nacional de la República de la India, que estuvo hace 2 años en la Escuela de Defensa y también tuve que presentarlo. Como en todos los casos, uno presenta, y termino con esto, me pidieron que presentara al país, Argentina, una cosa, y después le tocaba hablar de ellos. Y cuando, como en este curso eran más de 50 personas, ¿no? Todos diplomáticos, militares, etc. Yo veía que cuando yo presentaba a la Argentina 2.800.000 kilómetros cuadrados, 40 millones de habitantes, los tipos cuchicheaban así. Entonces yo una vez escuché, habré dicho, porque ya me habían dicho, no hablé de la carne de vaca y esas cosas, a veces algunos se ofenden, de comer un bife, ¿no? Y uno cuando estaba conferenciando se dice pavada. Habré dicho algo que me metí la cara. Entonces en el break me acerqué a 2 coroneles y dije algo que lo molestaba. Y el tipo me dijo, no, discúlpeme, profesor, cuchichearon varios. Me decía, usted dijo que la Argentina son 2.800.000 kilómetros cuadrados, sí, y que son 40 millones de habitantes, sí. Bueno, ¿sabe cuál es el problema indio? El indio de la India. Nosotros somos 3.200.000 kilómetros cuadrados. De esos 3.200.000, si usted le descuenta la cordillera del Himalaya y las selvas del centro del país, del Deccan, quedan 2,5 millones de kilómetros cuadrados, que están bañados por el Ganges y el Brahmaputra, ríos totalmente contaminados. Y somos 1.250 millones de personas que tenemos que comer 3 veces por día. ¿Se da cuenta cuál es el problema indio? El
problema geopolítico. Tiene razón. Me lo dijo todo. Me dijo por qué tiene que estar en América, en África y expandir. Pero hubo un metamensaje para los argentinos. Y ustedes con este territorio y 40 millones de tipos, ¿qué están mirando? Porque en esos países, en Europa, en Estados Unidos, en Rusia, en Japón, se mira el largo plazo. Cuando el ministro Labaña fue a China, se habló de eso, ¿se acuerdan? De los 20.000 millones, el cuento chino, todo eso. Esto no fue un cuento, fue cierto, que de hecho lo están haciendo. Y cuando le preguntó al presidente de China, ¿cuál era el motivo de esa inversión china? Pero que había que hacerlo calladito. Primero para no alertar a Estados Unidos y no molestar. ¿Por qué no Brasil? Brasil es de los japoneses. Y Argentina, en la hambruna nuestra del año 20, 19, 20, 21, desde el gobierno argentino, de Irigoyen, le mandamos trigo y carne gratuita a Shanghái y Hong Kong. Acá nadie lo sabe. Le pregunté a todos nuestros historiadores, nadie tenía ni idea de eso. Porque en la Segunda Guerra Mundial, después, la Fundación Eva Perón también mandó lleno de barcos llenos de trigo, cereales, a la India cuando se estaban muriendo de hambre, 46, a China. Y eso China no se olvida. Y luego, cuando en el 73 el gobierno de Perón le reconoce a China, cuando casi nadie lo reconocía, bueno, estas cosas no se olvidan. Entonces, quiero decirles que en el juego de la política y la diplomacia mundial no solamente existen estas cosas, sino que existen las conductas. Países que no se olvidan. Si me permiten una última anécdota. Durante la guerra de las Malvinas, esto me lo contó Anaya, el embajador japonés, de noche, fue a la casa de Anaya, que era el jefe de la Armada, y le ofreció inteligencia naval, es decir, satelital. ¿Se acuerdan que Estados Unidos estaba en contra de él? Y cuando le preguntó, ¿a qué se debe? Porque nosotros no nos olvidamos, los japoneses, que en 1904 la Argentina le vende los acorazados Rivadavia y Moreno al Japón, con el cual permitió ganarle la batalla de Tsushima a la flota rusa del Pacífico. 1904, estamos hablando de 1982. Son hechos que no se olvidan en la historia de los pueblos. Por eso le dieron a la Argentina un enorme predio en el centro de Tokio para que hiciera su embajada. ¿Qué hicimos en los 80? Vendimos el embajada. Hasta luego. No sé.